Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos, dice, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol da buenos frutos, pero todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7, 15 al 19. Después de haber compartido, hermanos, después de haber hablado acerca de la puerta estrecha, el sendero estrecho, ancho, la puerta estrecha, ancha, el destino del reino de Dios, el destino final de los malvados, ahora el Señor procede a hablar acerca de los falsos profetas, los falsos emisarios, los buenos emisarios que están parados, podríamos decir, en las puertas, uno en la puerta estrecha y uno en la puerta ancha. Ahora Jesús nos advierte que no todos los que afirman pertenecer a Dios y hablar por Dios, por Él, dicen la verdad. Aquí está hablando de religiosos cristianos, de personas que hablan de Dios. En este caso la Biblia los llama los falsos profetas. Entonces, acá podemos ver que existen dos tipos de mensajeros de la palabra del Señor, dos tipos de mensajeros que hablan de Dios, dos tipos de mensajeros que están proclamando el Evangelio de Dios. Y muchas veces yo escuché a muchos incluso creyentes decir, en estos últimos tiempos la confusión es terrible la confusión. Ya no sabemos quién dice la verdad, quién nos está hablando el buen camino, quién está hablando el falso camino, cómo reconocemos a los verdaderos, a los falsos profetas. Entonces, cuando estamos confundidos por lo que nos dicen, debemos recordar estas palabras de Mateo 7, del versículo 3 al versículo 14. Recordar que el camino del Señor, el camino verdadero que lleva a Dios, escuchen, debemos de recordar en estos tiempos de confusión, además de ver los frutos de estas personas, debemos de ver que el camino del Señor, el que se describe en Mateo 7, 3 al 14, es estrecho el camino del Señor, y el camino falso es espacioso. El camino del Señor es difícil, es exigente, sin embargo el camino falso es fácil y permisivo. Recuerden esto, que el camino estrecho, el camino angosto, la puerta estrecha, tiene pocos seguidores, son muy pocos los que le encuentran. Sin embargo, el camino ancho, el falso, tiene muchos seguidores, por no decir miles y miles de seguidores. El camino angosto no es popular, el camino ancho es muy popular, está acorde a los tiempos de estos tiempos, es permisivo. Entonces, de esas maneras también podemos reconocer en qué grupo de personas estamos. Y ahora aquí el Señor procede a hablar de los falsos profetas, los falsos proclamadores del Evangelio de Dios. Así como hay una puerta y un camino engañoso, también hay predicadores y maestros engañosos que señalan hacia esa puerta y promueven ese camino. Tales individuos afirman estar mostrando el camino que lleva al cielo y a la vida, pero en realidad indican el camino al infierno y la destrucción. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios. Entonces, como creyentes tenemos que estar alertas,
Tenemos que ver estas características que caracterizan al verdadero camino, principalmente en estos últimos tiempos donde la confusión se ha incrementado y muchos creyentes que no escudriñan la palabra del Señor caen en este tipo de confusiones. Gloria al Señor. La puerta falsa tiene profetas falsos que están parados delante de ella, tratando de que las personas ingresen. Incluso estas personas les impiden ingresar por el verdadero camino. Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas. Los falsos profetas, ¿quiénes serán? Es algo que se va a incrementar en estos últimos tiempos, por supuesto que sí. Pero estos falsos profetas siempre han existido. Se los describe en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, incluso después de que Pablo partió, también él describió que estos falsos iban a aparecer. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, con los falsos profetas, que no todos los que dicen Señor, Señor, son hijos del Señor, de Dios, hermanos. ¿Está bien? En Deuteronomio capítulo 13, versículo 1, Deuteronomio 13, versículo 1, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, cuando se levantare en medio de ti profeta y soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, Deuteronomio 13:1, y se cumpliere, escuchen, a ver, aquí dice, cuando estas señales, estos prodigios se cumplieren, o sea, estos falsos hermanos, vean que las cosas que a veces dicen, hacen señales, hacen prodigios, y muchas veces esas señales y esos prodigios se cumplen. Dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, dice el Señor, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Versículo 5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino, por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Entonces aquí en la ley el Señor ya estaba advirtiendo de los falsos profetas, y la pena que da a estos falsos profetas, la Biblia dice que lo tienen que, deben ser muertos estos soñadores, estos que dicen hablé en el nombre del Señor. Entonces los falsos profetas siempre han estado presentes, y estos falsos profetas inclusive encuentran, o sea, hay gente que busca a estos falsos y a veces son animados por aquellos a quienes no les gustan los caminos del Señor. Hay gente que no les gustan las exigencias de la palabra del Señor y buscan a alguien que les hable lo que ellos creen que como debe ser el camino de Dios. Y eso también sucedió en el Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 30, versículo 9, dice, porque este pueblo es rebelde, dice Isaías 39, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. O sea, hay gente que no quería escuchar la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Entonces muchas de estas iglesias donde están los falsos profetas son cosas que hablan, cosas que la gente quiere escuchar. No quieren escuchar, no robar, no mentir, no engañar, no adulterar, no promiscuidad sexual. O sea, hay gente que no quiere escuchar esas cosas que la palabra del Señor advierte.
y buscan una iglesia donde no hablen de esas cosas, no condenen de esas cosas, sino solo hablen de amor, amor, permisibilidad, hay que permitir, tenemos que, todo en el amor todo en el nombre del amor de Dios, de la gracia se van al libertinaje. Entonces, así como ese tipo de gente había en el Antiguo Testamento, actualmente hay, y es así que esas iglesias falsas, dirigidas por los falsos profetas, están llenas por personas que quieren escuchar lo que quieren oír. Jeremías del capítulo 5 al capítulo 23 habla acerca de estos falsos profetas que estaban engañando al pueblo de Israel. Son varios capítulos que habla el libro de Jeremías. Y el libro de Mateo, capítulo 24, 3, los discípulos, los apóstoles, le dijeron en el monte de los olivos, poco antes de la última semana de Pascua, sus discípulos le preguntaron, dinos, Mateo 24, 3, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo el Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos, estamos en un tiempo de confusión, un tiempo de engaño. Hoy en día incluso podemos ver muchos creyentes que asisten años a las iglesias, están siendo engañadas, están siendo manipuladas, sus mentes están siendo manipuladas por estos tipos, estas personas que son elocuentes, lo que dicen, hablan con una convicción que convencen incluso a muchos. Entonces tenemos que tener cuidado. Dice aquí el Señor, mirad, dice, miren, nos está diciendo, miren, observen, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, dice, aún a los escogidos. O sea, aquí el engaño en los últimos tiempos va a ser tan terrible que dice que engañarán, escuchen a ver, dice aquí, engañarán aún a los escogidos, dice, o dice, engañarán si fuere posible a los escogidos. ¿Qué dice? Lean su Biblia, a ver. Esa palabra, hermanos, esa palabra es clave para entender esta parte, y aquí muchos utilizan este versículo indicando que incluso a los escogidos van a ser engañados. Pero aquí la palabra en Mateo 24, 24 añade, aumenta la palabra si fuere posible. ¿Por qué puso el Señor esa palabra si fuera posible? ¿Y por qué no puso engañarán a muchos? ¿Dónde estamos? De tal manera que engañarán aún a los escogidos. Debería de decir, pero dice si fuere posible. Entonces esta palabra si fuere posible, ¿qué hace? Genera una pregunta, genera un cuestionamiento, genera una imposibilidad. Si fuere posible. No es posible que los escogidos sean engañados. ¿Por qué? Por lo que dice Juan 10, 4. O sea, los escogidos no van a ser engañados, pero los que no son escogidos, la gente que quiere escuchar lo que quieren que se les diga, esos sí van a ser engañados. Pero aquí es bien claro y dice, mirad que nadie os engañe. Dice aquí, harán señales y prodigios, de tal manera que engañarán aún, dice a los escogidos, no dice eso, sino dice si fuere posible. Entonces esta palabra si fuere posible nos da a entender que es imposible engañar aún a los escogidos. Por lo que dice Juan 10:4, dice, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Juan 10:4, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Los verdaderos hijos de Dios pueden ser confundidos, claro que sí, pero ahí está el Señor que cuida de los suyos, que cuida a veces a las malas, los hace volver, y el que comenzó la buena obra la acabará, dice, y dice aquí, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños.
Juan advierte contra el mismo problema, señalando que, 2 Juan 1.7, busquen 2 Juan 1.7, gloria al Señor. 2 Juan 1.7. Segunda Juan 1.7 dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Entonces, Juan también nos habla sobre el problema de los falsos profetas. Pablo también hizo esa advertencia, Romanos 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, tropiezos, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Gloria al Señor. Eso, cuando dice esas personas que sirven a sus propios vientres, indica que sirven a sus propios deseos, a sus propios intereses, a su propio bien. Y dice aquí, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, todos los que han escrito en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, hacen advertencias, en este caso Juan, Pablo, Pedro, y a estos falsos engañadores, a estos falsos profetas, en el Nuevo Testamento se los conoce como aquellos que tienen espíritus engañadores que apoyan doctrinas de demonios. 1 de Timoteo 4.1. Y dice aquí, como los que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató. 2 de Pedro 2.1. A estos falsos, a estos individuos engañadores, a estos que hacen mercancía en el nombre de Cristo, se les llama falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos maestros, falsos testigos, falsos cristos. Por tanto, el apóstol Juan nos advierte en 1 de Juan 4.1, amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense, hermano, ¿en qué tiempo estaba escribiendo esta carta del apóstol? Hace más de 2000 años. Y el Señor estaba advirtiendo, diciendo, no crean todo espíritu, sino prueben, dice, está ordenando a la iglesia. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que probar a estas personas. No todo el que habla del Señor, de Dios en las iglesias, si bien tienen una apariencia de piedad, es bonito todo, pero como creyentes sabios, creyentes maduros, tenemos que probar, hermanos. ¿Con qué vamos a probar? Cuando nosotros tomamos un café, un té, ¿qué hacemos? Agarramos el agua, le metemos el té y le metemos un vaso de azúcar enterito, ¿sabes? Y nos servimos. No. O cuando primero probamos la cantidad de azúcar que es para que pueda ser agradable a nuestro paladar. Tenemos que probar. Tenemos que probar. Antes de dar un alimento a nuestros niños, les damos algo bien caliente y ya está, que él se las arregle. Sino como buenos padres a veces tenemos que probar si está en una temperatura adecuada, si tiene el sazón adecuado, si tiene los nutrientes necesarios. ¿Para qué? Para que les sea de beneficio a nuestros hijos. Pero si hacemos las cosas sin probar, le damos ese alimento a nuestros niños, ¿qué va a ocasionar? Lo más probable es que pueda hacerle daño. De la misma manera, hermano, tenemos que probar, dice, ¿no? Amados, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, prueben, porque hay muchos que han salido y en vez de ayudarnos, pueden retrasarnos, pueden confundir nuestro caminar en el camino del Señor.
Muchos falsos han salido por el mundo. Las últimas palabras del apóstol Pablo cuando se estaba retirando de los ancianos de Efesios, ¿qué dijo? Hechos 20:29. Cuando Pablo se estaba retirando de esta iglesia, las últimas palabras a los ancianos fue, Hechos 20:29, porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué dice? Lobos, rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice de vosotros mismos, o sea, podemos ya, cuando alguien es malo de afuera, podemos darnos cuenta que es malo. Cuando al perro o al cerdo se lo puedes reconocer. Pero ¿qué pasa si dentro de nosotros mismos se levanta un perverso? Si dentro del hogar mismo se levanta, uno es maligno, es perverso. De los de afuera podemos cuidarnos, pero de los de adentro, de los de nuestra casa, de los de nuestra familia, ¿nos cuidaremos de la misma manera que nos cuidáramos de uno de afuera? Del ladrón de afuera podemos cuidarnos, ponemos chapas en nuestras puertas. Pero ¿qué pasa si hay un ladrón dentro de la casa? Un malhechor. Y dice aquí Pablo, y de vosotros mismos se levantarán, en este caso no ladrones, sino hombres. Al referirse a hombres, no está solo indicando hombres y mujeres, sino hombres, o sea, incluye tanto hombres y mujeres, que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y la advertencia de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Velad, velad, estad sobrios con la palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando las vírgenes estaban, hay unas insensatas que velaban y a otras no velaban? Acá se referirá a que no debemos de dormir, hacer vigilias, muchos así lo han entendido, ¿no? Y hacen vigilias esperando al Señor. Puede tener un significado en ese sentido, pero acá dice velad. ¿Para qué? No sean engañados, no solo de noche, sino todo el tiempo, y principalmente durante el día. ¿Cómo es que vamos a velar? ¿Con nuestra vela prendida con luz? No, sino con el conocimiento de la palabra del Señor, con el conocimiento y con la obediencia. Entonces siempre ha existido un gran mercado para falsos profetas, porque la mayoría de personas no quieren oír la verdad, prefieren escuchar lo que es agradable y adulador, aunque sea falso y peligroso. Prefieren irse a una iglesia, a una mega iglesia de la paz, porque eso te da un estatus dentro de la sociedad. A venir a una pequeña iglesia donde dirán, esa secta, pero no saben que la Biblia habla de que pocos están en el camino angosto y muchos, lo atractivo, donde hablan lo que quieren escuchar, no son. La característica de la iglesia verdadera es que no son muchos, son pocos. Con esto no estoy diciendo que el número mínimo de iglesias tiene que ser de 10, 20, no, hermanos. Gloria a Dios. Entonces los verdaderos representantes se han caracterizado porque son divinamente comisionados, presentan un mensaje divino, son llamados por Dios y declaran el mensaje de Dios y solo ese mensaje. Un verdadero profeta es la voz de Dios a los hombres. Sin embargo, estas características que les estoy diciendo también cumplen los falsos profetas. En Éxodo 4:10, cuando Moisés fue llamado, dijo, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa es la característica de un verdadero profeta. Es un mensajero de la voz del Señor. Pero los falsos profetas también afirman ser de Dios y hablan en su
nombre. Jeremías 5:30 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías en 14:14 me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. O sea, están también, los verdaderos profetas hablan en el nombre del Señor, son la voz del Señor, pero los falsos profetas también profetizan en mi nombre, dice el Señor a Jeremías, y el Señor les dice, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Actualmente, hermanos, en el internet podemos ver muchos profetas que nosotros deberíamos analizar si son falsos, verdaderos. Y cada día, semana, sacan videos donde dicen, el Señor me habló, me soñé, y empieza a lanzar sus profecías. Y son personas que no tienen 2, 3 mil seguidores, tienen millones de seguidores. Dentro de esos millones es el pueblo de cristianos. Y cuando uno refuta sus profecías falsas que no se cumplen, inmediatamente saltan a defenderlo. ¿Quiénes? Los propios, que dicen llamarse cristianos. Jeremías 23:14 dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Gloria a Dios. Es así, hermanos, que el Señor nos está mostrando la característica de estos falsos profetas. Jeremías 23:16, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y al final, 23:21, dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos cosían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Entonces, estos falsos profetas que hoy en día estamos viendo en las redes sociales, en un gran número, también habían en los tiempos del Antiguo Testamento, en el tiempo del Nuevo Testamento, y Pablo dice, cuando yo me vaya van a entrar muchos. Entonces esos falsos profetas incluso ya han abierto abiertamente sus iglesias, sus congregaciones, y todo el tiempo están profetizando. 2019, año 22, hora 14, 25 segundos. Será exacto, te llega el día y nada, sigan aquí. No hubo zapto. Hora 24, así hermanos, van mostrando profecías sin querer. O sea, algunos son encubiertamente lanzan sus profecías. Y no nos damos cuenta. Pero luego nomás cuando otro hermano viene y les refuta, pero ha dicho eso, mira, no se hemos dado cuenta. Y cuando refutan, indican que no han sido cumplidas sus profecías, saltan, te bloquean, te critican, hacen todo en las redes sociales. Hoy en día, allá en los tiempos de Jeremías no era así. En los tiempos de Moisés había que matarlos a estos. En una promesa de juicio el Señor le dijo a Zacarías 11:16, he aquí, yo levanto, dice el Señor, en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Entonces acá el profeta, aquí el Señor está revelando a Zacarías una profecía de los últimos tiempos refiriéndose al anticristo. Para el rebaño, lo peligroso son los osos, aquí en Bolivia. En otros países los lobos son animales que comen ovejas. Cuando el pastor está al tanto de esos animales para que no se los coma.
Pero, ¿qué pasaría si el pastor, en vez de cuidarlas de los lobos, de los animales salvajes, el propio pastor se las come? Y no de buena manera, sino acá dice, se las rompe sus pezuñas, se la come, come la carne de las gordas. Como les decía, nosotros podemos cuidarnos de los de afuera, pero ¿qué pasa con los de adentro? Y en este caso el propio líder, cuando se aprovecha de las ovejas, quien debería alimentarlas y cuidarlas, en lugar de eso las mata, las maltrata y se las come. Entonces, hermanos, esta es una descripción del anticristo, quien es el prototipo de todos los falsos profetas. Es un falso profeta. No busca el bien, sino busca su bien, busca su bien, su conveniencia. No busca ayudar, sino busca ayudarse. En Judas 1:4 dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dentro de las iglesias están los falsos profetas. Estas iglesias están siendo guiados con falsos profetas, falsos mensajeros, falsos hombres que dicen, yo soy la voz de Dios y lo que digo tiene la misma autoridad de la Biblia, y si no cumples lo que digo, serás maldito. Entonces, hermanos, cuando hay alguien que está hablando, se está poniendo al nivel de Dios, al nivel de nuestro Señor Jesucristo, tengamos cuidado, tengamos cuidado. Entonces, los escribas y fariseos eran ejemplos clásicos de esos falsos profetas. ¿Por qué? Porque en lugar de dirigir y cuidar del pueblo de Dios, los alejaban más con su doctrina, con sus tradiciones, los alejaban más y más de los caminos del Señor, haciéndose pasar por voceros de Dios. ¿Qué hacían los fariseos escribas? Usaban a las personas para adornar sus propios templos, sus propios nidos. Usaban a las personas, les gustaba que les adoren. Entonces, un prototipo de un falso profeta que no busca el bien de las personas eran estos falsos religiosos en los tiempos del Señor. Cuando el Señor Jesús los desenmascaró de frente, no por detrás, ¿cuál es la respuesta que obtuvo el Señor? Lo crucificaron. Estos religiosos eclesiásticos no les importaba para nada el pueblo de Dios, eran rapaces, egoístas e interesados. Cuando el Señor los desenmascaró, Mateo 23, la respuesta que ocasionó fue la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Los escribas y fariseos seguían sus enseñanzas, no aceptaron las enseñanzas del Señor Jesús porque estaban dedicados a la mentira en lugar de la verdad. Yo soy el camino, la verdad, dijo el Señor, pero no lo creyeron. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy ese Cordero que cada año sacrifican. No lo creyeron. Por eso el Señor Jesús, en una ocasión a estos falsos eclesiásticos religiosos, Juan 8:43, les dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué? ¿Qué les impide? Vosotros, versículo 44, el Señor da la respuesta y dice, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Juan 8:47 dice, el que es de Dios, la palabra de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Así les dijo el Señor abiertamente a estos falsos eclesiásticos tradicionalistas en gran magnitud,
que ponen la palabra del Señor en segundo plano y sus palabras lo ponen en primer plano. Debemos de cuidarnos de los falsos profetas, porque estos falsos profetas dirigen falsas iglesias, y la característica, si comparamos con los versículos anteriores, son mega iglesias, iglesias gigantes, donde no se habla del pecado, no se confronta el pecado, sino hablan de pura vanidad, hablan de dinero, su vida está llena de inmoralidad sexual. Pablo advirtió a los efesios: nadie os engañe, Efesios 5:6, con palabras vanas. A los colosenses también Pablo les dijo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, no según a Cristo. Estas iglesias falsas, hermanos, se adecúan a las costumbres, a las cosmovisiones culturales de cada región. Gloria a Dios. Dice por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. No sé, ustedes, no voy a decir el nombre, pero existen iglesias donde ya han introducido la cosmovisión aymara dentro de la religión. No, pues la Pachamama es Dios nomás, también después están hablando, hermano. Entonces tengamos cuidado, ¿no? Seamos sobrios, velemos, no seamos ingenuos. Muchos creyentes son ingenuos, pudiendo ya avanzar muchos pasos en el camino del Señor, seguimos en el empiezo, seguimos cayendo. No es que vamos a perdernos, pero son cosas que nos detienen las bendiciones a las cuales el Señor nos ha llamado. Pudiendo ser ya maestros, siguen siendo niños, deseando, en vez de comer alimento sólido, en este caso un plato bien fuerte, siguen leche. Imagínense una persona de 80 años con su biberón, leche. Hermanos, tenemos que andar en el camino del Señor, debemos de velar, tenemos que ver que nadie nos engañe, hermanos. Y el Señor en Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces, hermanos. La siguiente semana vamos a continuar. Gloria al Señor, hermanos. Este tema da mucho que hablar y es un tema que debemos de analizarlo con cuidado para que no caigamos nosotros, no interrumpa nuestro caminar al cual hemos sido llamados. Pongámonos de pie, démosle gracias al Señor.